Señor, no hemos comido desde ayer, susurró una vocecita temblorosa, mientras sus pequeños ojos buscaban compasión en el rostro impecable del hombre frente a ella. El CEO, un hombre de porte impecable y mirada intensa, la observó unos segundos que parecieron eternos. Sin decir palabra, tomó la mano de su madre y con un gesto elegante dijo: «Pasen, por favor, entren». El vestíbulo de mármol del edificio brillaba con la luz del atardecer, reflejando cada detalle meticulosamente cuidado. La madre, sorprendida y con una mezcla de vergüenza y gratitud, sostuvo la mano de su hija, caminando lentamente tras aquel extraño hombre que sin previo aviso, había ofrecido un refugio inesperado. La niña, cuyos ojos reflejaban hambre y miedo, no pudo evitar mirar cada objeto lujoso a su alrededor, cuadros de artistas reconocidos, esculturas que parecían casi vivas, y un aroma sutil de flores frescas mezclado con café recién hecho. El CEO la condujo hacia un comedor amplio con una mesa larga de madera fina, sobre la cual reposaban platos exquisitos que parecían salidos de un sueño. «Siéntense, por favor», dijo con voz cálida, pero autoritaria al mismo tiempo. La niña se movió con cautela, como si cada paso pudiera romper aquel mundo perfecto que parecía tan distante de su realidad cotidiana. Su madre no dejaba de murmurar agradecimientos entre lágrimas contenidas, mientras el hombre simplemente asentía, observando cada gesto con una atención que parecía casi sobrenatural. Mientras servían los primeros platos, el silencio se llenó de pequeñas preguntas de la niña. «Señor, ¿por qué nos ayuda?». Él la miró fijamente, sus ojos reflejando un pasado lleno de secretos, de decisiones difíciles, y finalmente, una decisión tomada en ese instante. «Porque a veces», respondió con suavidad, «lo correcto es más importante que lo esperado». La madre, aún incrédula, trataba de comprender la magnitud del gesto. En un mundo donde la indiferencia y el egoísmo parecían reinar, aquel hombre había detenido su rutina para ofrecer algo que iba más allá de la caridad, dignidad. La niña, mientras tomaba un trozo de pan, sintió algo extraño que no podía nombrar: esperanza. Una chispa silenciosa que crecía con cada bocado, iluminando su mirada de una manera que hacía que el CEO esbozara una pequeña sonrisa. Al terminar la comida, él se levantó y les ofreció un recorrido por su oficina, un espacio donde el poder y la creatividad parecían entrelazarse en cada rincón. Pinturas modernas adornaban las paredes, y ventanales enormes dejaban ver la ciudad extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. «Quiero que vean algo», dijo, guiándolas hacia un despacho privado, «algo que quizá cambie la manera en que ven el mundo». Y allí, entre documentos importantes y objetos de lujo, la madre y la niña descubrieron una habitación secreta, llena de fotos y recuerdos de personas a quienes él había ayudado a lo largo de los años. Historias de superación, de segundos comienzos, de milagros inesperados. La niña, con ojos brillantes, apenas podía comprender la magnitud de aquello: cada vida cambiada, cada sonrisa devuelta, todo impulsado por un hombre que parecía vivir entre dos mundos, el de la riqueza y el de la humanidad. El CEO se inclinó ligeramente y con un tono que combinaba autoridad y ternura, dijo: «Hoy ustedes forman parte de esta historia, pero recuerden, lo que hagan después determinará cómo continuará». La niña apenas podía contener la emoción que burbujeaba en su interior. Cada rincón de aquella habitación secreta parecía contarle que el mundo podía ser diferente, que la bondad podía existir incluso en los lugares más inesperados. Su madre, todavía incrédula, sostenía la mano de su hija con fuerza, como si ese contacto fuera el ancla que le impedía desvanecerse ante tanta maravilla. El CEO, observándolas, parecía medir no solo sus reacciones, sino también la capacidad de asimilar aquello que hasta ahora había sido inimaginable para ellas. «Este edificio, esta oficina, todo lo que ven, no es solo riqueza», dijo mientras caminaba lentamente entre los muebles y las estanterías. «Es responsabilidad. Cada decisión que tomamos puede cambiar vidas, aunque no siempre sea evidente. Muchas veces olvidamos que un gesto pequeño puede desencadenar algo enorme». Su voz tenía un matiz reflexivo casi melancólico, y por un momento la madre pensó que detrás de esa fachada impecable había un hombre que había cargado con demasiadas sombras. La niña, con su curiosidad natural, se acercó a un estante donde descansaban cajas con cartas y fotografías antiguas. Tomó una de ellas y vio la imagen de otra niña, muy parecida a ella, sonriendo con un brillo que parecía desafiar la tristeza. «¿Quién es ella?», preguntó en un susurro. El CEO tomó la foto suavemente y sus ojos se suavizaron. «Alguien que una vez estuvo perdida, como ustedes, pero encontró un camino. Ahora esa luz vive en ustedes también, si deciden cuidarla». Se produjo un silencio que no era incómodo,
sino lleno de una intensidad que hacía sentir que el tiempo mismo se había detenido. La madre bajó la mirada, tratando de procesar cada palabra, cada gesto, cada intención detrás de aquel acto de generosidad inesperada. Mientras tanto, la niña apenas podía contener la mezcla de gratitud y asombro que recorría su cuerpo como electricidad. Cada instante parecía inscribirse en su memoria con la fuerza de un recuerdo que jamás se borraría. El CEO los condujo a una ventana amplia que ofrecía una vista panorámica de la ciudad al anochecer. Las luces de los edificios se encendían poco a poco, creando un tapiz de brillo y sombra que parecía representar todas las vidas que cruzaban bajo su influencia sin saberlo. Miren, dijo señalando la ciudad, cada persona tiene historias, secretos, sueños y miedos. Algunos piensan que no pueden hacer nada, que su existencia es insignificante, pero incluso un pequeño acto puede alterar el destino de alguien. La niña se acercó a la ventana, presionando sus manos contra el vidrio, como si quisiera absorber toda esa vastedad de posibilidades. Su corazón latía rápido, había una promesa silenciosa que parecía susurrarle que nada volvería a ser igual. La madre, con lágrimas que ya no podía contener, abrazó a su hija mientras susurraba palabras de gratitud entrecortadas. El CEO observó la escena, su rostro reflejando satisfacción, pero también algo más profundo, casi vulnerable. Ahora ustedes deben decidir qué harán con esta oportunidad, dijo girándose hacia ellas. Pueden dejar que pase y volver a la vida que conocían, o pueden elegir transformar cada momento que sigue, llevando adelante lo que hoy descubrieron. La verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se comparte. La niña, inspirada por cada palabra, miró a su madre con determinación. Era un fuego nuevo, una fuerza que ninguna carencia podría apagar. La madre, comprendiendo el alcance de lo que estaban viviendo, asintió lentamente sintiendo que un cambio irreversible acababa de ocurrir en su vida. El CEO los dejó solos por un momento, dándoles espacio para absorber la magnitud de aquel instante, mientras su mirada se perdía en el horizonte de luces titilantes que parecía prometer un futuro inesperado y lleno de posibilidades. La noche avanzaba y con cada minuto que pasaba, la niña sentía que un mundo entero se abría ante sus ojos. Su corazón latía con fuerza, mezclando miedo, esperanza y curiosidad, emociones que nunca antes había podido experimentar de manera tan intensa. La madre, ahora con la convicción de que todo podía cambiar, estrechó la mano de su hija y juntas caminaron lentamente hacia la sala principal, donde nuevos descubrimientos, decisiones y encuentros las aguardaban, sin saber que esa noche marcaría el inicio de algo que transformaría sus vidas para siempre. El CEO regresó y con una voz suave pero firme, les ofreció un asiento frente a la gran chimenea del salón. Hay cosas que deben aprender, dijo, historias que deben comprender, y misterios que solo se revelan a quienes están dispuestos a mirar más allá de lo evidente. La niña y su madre intercambiaron miradas llenas de expectativa. Nunca imaginaron que aquel encuentro casual, motivado por hambre y necesidad, las llevaría a un mundo donde el poder, la compasión y los secretos se entrelazaban de manera tan fascinante. Cada gesto, cada palabra, cada silencio del CEO parecía ser parte de un entramado cuidadosamente diseñado, como si las estuviera guiando hacia algo que aún no podían comprender del todo. Y mientras el reloj marcaba las horas silenciosas de la noche, un sentimiento profundo se instaló en el corazón de ambas, la certeza de que sus vidas jamás volverían a ser las mismas, y que lo que estaba por venir sería tan inesperado como extraordinario. La chimenea crepitaba suavemente, llenando la sala con un calor acogedor que contrastaba con la brisa fría que entraba por los ventanales. La niña se acomodó en el sillón de terciopelo, aún con los ojos muy abiertos, como si temiera perderse algún detalle de aquel mundo que se desplegaba ante ella. Su madre, sentada a su lado, tomaba aire lentamente, tratando de calmar la mezcla de asombro y ansiedad que le recorría el cuerpo. El CEO, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, comenzó a caminar lentamente por la sala, como si cada paso fuera una meditación calculada. Ustedes creen que la vida es sencilla, dijo finalmente con voz profunda y resonante, pero lo cierto es que está llena de decisiones invisibles, de caminos que no vemos y oportunidades que pasan desapercibidas. Algunos tienen la suerte de encontrarlas, otros no. Hoy, ustedes la encontraron. La niña inclinó la cabeza, intentando entender lo que realmente quería decir. Su madre, por su parte, sentía que cada palabra llevaba un peso que no había experimentado antes, un recordatorio de que lo que parecía casualidad, en realidad, tenía un propósito. El CEO se detuvo frente a un estante de libros antiguos, sus dedos rozando los lomos con cuidado reverente.
Cada uno de estos libros cuenta historias de personas que enfrentaron imposibles. Algunas triunfaron, otras fracasaron, pero todas dejaron una enseñanza. Quiero que ustedes aprendan a leer más allá de las palabras. A ver más allá de lo evidente. Tomó uno de los libros y lo abrió con delicadeza, mostrando un marcador que señalaba una página específica. Lean esto, dijo, y no esperó más explicación. La madre tomó el libro con manos temblorosas, mientras la niña se inclinaba para mirar la página. Era un relato sobre un niño que, pese a la pobreza y el abandono, había encontrado la manera de cambiar la vida de quienes lo rodeaban con pequeños actos de bondad. Cada palabra parecía reflejar sus propias vidas, y ambas sintieron un nudo en la garganta. «¿Eso, podemos hacerlo nosotras también?», preguntó la niña, casi en un susurro. El CEO sonrió, un gesto apenas perceptible, pero lleno de aprobación. «No solo pueden, deben. Porque ahora conocen lo que significa que alguien crea en ustedes cuando más lo necesitan». El silencio llenó la sala nuevamente, roto solo por el crepitar de la chimenea. Afuera la ciudad parecía dormir, ajena a las vidas que se transformaban en aquel apartamento lujoso. La madre miró a su hija, comprendiendo que algo había cambiado en ella. La niña ya no era la misma que llegó con hambre y miedo. Había en ella un brillo, una confianza silenciosa que desafiaba la desesperanza que la había acompañado durante tanto tiempo. El CEO se sentó finalmente frente a ellas, cruzando las piernas con elegancia y colocando las manos sobre la mesa de mármol. «Hay más cosas que deben ver», dijo. «No todo se revela de inmediato. Algunos secretos necesitan tiempo, observación y paciencia. Lo que hoy ven es solo la primera capa de un mundo mucho más complejo y fascinante de lo que imaginan». La niña, con la curiosidad encendida, inclinó la cabeza hacia adelante. «¿Qué secretos?», preguntó con la voz temblorosa pero determinada. El CEO no respondió de inmediato, en cambio, se levantó y caminó hacia la ventana más grande, donde las luces de la ciudad brillaban como constelaciones caídas sobre el asfalto. «Hay personas que viven entre sombras y luces», murmuró, «y cada acción, cada decisión, puede inclinar la balanza hacia la oscuridad o hacia la esperanza. Ustedes han dado un paso hacia la luz, y ahora, dependerá de ustedes continuar caminando». La madre sintió un escalofrío recorrer su espalda, comprendiendo que aquel encuentro no era solo una ayuda momentánea, sino el inicio de un viaje que cambiaría para siempre su destino y el de su hija. La niña, con los ojos fijos en las luces lejanas, respiró hondo y comprendió que algo dentro de ella había despertado, una fuerza silenciosa pero poderosa que la impulsaba a no conformarse jamás con la desesperanza. El CEO giró lentamente hacia ellas, con la mirada intensa y penetrante. «Mañana comenzaremos algo importante», dijo, y en su voz había un matiz de misterio y promesa, un recordatorio de que lo que estaba por venir sería tan extraordinario como inesperado. La madre y la hija intercambiaron miradas llenas de expectativa y un poco de temor. Algo grande, invisible y fascinante se avecinaba, y sabían que no podrían volver atrás. La noche continuaba su curso, pero en aquel salón, entre la luz cálida de la chimenea y las sombras de los secretos revelados, un nuevo capítulo de sus vidas comenzaba a escribirse con cada respiración contenida y cada latido del corazón. La mañana siguiente llegó con un aire distinto, casi mágico. La luz del sol se filtraba a través de los ventanales, iluminando cada rincón del salón y resaltando los detalles que la noche anterior habían pasado desapercibidos. La niña se despertó con un entusiasmo que no había sentido jamás, su corazón latía con fuerza, como si supiera que aquel día marcaría un antes y un después en su vida. Su madre, aunque aún con el cansancio de los días difíciles, sentía una energía nueva recorriendo su cuerpo, una mezcla de esperanza, determinación y gratitud que la llenaba de una fuerza inesperada. El CEO las recibió en la sala principal con una sonrisa que combinaba autoridad y calidez. «Hoy comienza algo que cambiará más que sus vidas», dijo con voz firme y pausada. «Lo que van a hacer no es solo por ustedes, sino por todos los que han sido ignorados, olvidados o subestimados. Cada acción que tomen desde este momento tiene el poder de inspirar, transformar y elevar». La niña y su madre lo miraban fijamente, absorbiendo cada palabra, cada intención, cada promesa implícita en aquel mensaje. El CEO les mostró un proyecto que había estado preparando en secreto, una fundación que ayudaba a personas en situaciones de vulnerabilidad, niños como ellas, familias que habían perdido la esperanza. «Quiero que formen parte de esto», continuó, «no como beneficiarias, sino como líderes, como faros de cambio. Porque el verdadero poder no reside en lo que uno posee, sino en lo que puede dar al mundo».
La madre sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas y la niña, con una mezcla de orgullo y emoción, apenas podía contener la felicidad que la invadía. Durante el día, caminaron juntas por los espacios que alguna vez parecían inaccesibles, ahora llenos de oportunidades y sueños que cobraban vida. Cada encuentro o cada persona que conocían, les recordaba que el mundo estaba lleno de historias invisibles, y que ellas tenían el poder de ser parte de un cambio real. La niña comprendió que la compasión no era un gesto momentáneo, sino una fuerza capaz de mover montañas y transformar destinos. Al caer la tarde mientras el sol teñía de dorado la ciudad, el CEO las llevó nuevamente a la ventana panorámica. Miren todo esto, dijo señalando el horizonte, cada luz que ven es una vida, y cada vida puede ser iluminada por alguien dispuesto a actuar. Ustedes ya dieron el primer paso. Nunca subestimen el impacto de la bondad y la determinación. La niña sostuvo la mano de su madre y con una convicción que parecía desafiar cualquier miedo, respondió, no dejaremos que esta oportunidad se pierda. Usaremos todo lo que aprendimos para ayudar a quienes lo necesitan, como alguien nos ayudó a nosotras. El CEO sonrió satisfecho, mientras la luz del atardecer bañaba sus rostros. En ese instante la historia de una pequeña niña hambrienta y su madre luchadora se transformó en una historia de esperanza, poder y propósito. Lo que comenzó como un encuentro inesperado se convirtió en un viaje de transformación, donde la riqueza verdadera no se medía en dinero, sino en impacto, amor y valentía. Mientras el cielo se oscurecía y las primeras estrellas aparecían, la madre y la hija sabían que nada volvería a ser igual. Cada latido de sus corazones, cada pensamiento y cada decisión a partir de ese día tendría un significado profundo. Lo que había comenzado como un gesto de compasión se había convertido en una llama que iluminaría no solo sus vidas, sino las de innumerables personas que encontrarían en ellas esperanza, guía y la certeza de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz. Y así, con la ciudad a sus pies y un futuro lleno de posibilidades infinitas, madre e hija se prepararon para escribir un nuevo capítulo, un capítulo donde los sueños, la bondad y la determinación se entrelazaban de manera magnífica, dejando a quienes escuchaban y veían esta historia con un sentimiento imborrable de asombro, inspiración y emoción. La historia había llegado a su clímax, pero el eco de su mensaje seguiría resonando para siempre.